¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Es un gusto saludarles y como siempre darles la bienvenida al curso de Literatura Europea FE 220. Continuamos con nuestras temáticas relacionadas con la literatura europea medieval. Estamos en la semana número 5 y para el presente material nuestros temas son los siguientes. En primer punto nos referiremos a la narrativa como medio para el desarrollo de habilidades. Recordemos que ya hemos platicado mucho sobre este género literario y pues hoy vamos a ver un poco también lo relacionado a su aplicación en procesos de aprendizaje. También nos referiremos a dos obras importantes de la literatura europea y del contexto de la Edad Media, como lo son La Divina Comedia y el Decameron en su tercera parte específicamente. Entonces vamos a proceder a nuestro segundo paso, que es la revisión del objetivo que nos planteamos para el día de hoy. Nuestro objetivo es el siguiente. Nos proponemos comprender la narrativa como medio de aprendizajes y revisar información de las obras La Divina Comedia y el Decameron en su parte 3. Como en cualquier material y en cualquier sesión, nos enfocamos en primera instancia a ponernos en contexto, a explorar, a retomar algunos elementos de los materiales y sesiones anteriores. Es por ello que estamos viendo en pantalla algunos elementos de los materiales de la semana anterior, específicamente el video. Y es que, al igual que la sesión de hoy, en la semana anterior nos referíamos a la poesía, pero ya como en un enfoque de aplicación, en un enfoque funcional, en un enfoque de utilización dentro de los procesos de aprendizaje. Veíamos entonces cómo ha sido la dinámica de la enseñanza de la poesía y pues platicábamos que ha sido un enfoque meramente histórico, que hemos aprendido sobre dónde se originó la poesía, sobre quiénes son sus representantes, cuáles son sus divisiones, sus temas, entre otros elementos. Y también platicábamos de la poesía como un medio para el desarrollo de habilidades, como un medio para el desarrollo de aprendizajes significativos. En ese punto, pues, hacíamos referencia a determinadas habilidades y subhabilidades complejas que la poesía puede desarrollar a la hora de aplicarse en procesos de aprendizaje. También decíamos que de estas habilidades hay algunas más complejas, como por ejemplo el pensamiento creativo, que pues sería el fin último o la habilidad más alta que podríamos desarrollar con la poesía. Y también platicábamos que es muy funcional el aplicar la poesía como un medio para fortalecer las habilidades en producción escrita, así como también decíamos que por su énfasis la poesía tiende a desarrollar la sensibilidad de los estudiantes, porque hablábamos que la poesía se orienta a un contenido en el cual se ponen de manifiesto sentimientos y emociones. También decíamos que la poesía contribuye a desarrollar la autonomía intelectual, a que los estudiantes aprendan a pensar por sí solos. De igual manera, hablábamos que con la poesía se desarrolla un efectivo ejercicio de la memoria. Al complementar nuestra información, también platicábamos de una obra muy importante, del Lanzarote del Lago de Chetrín de Troyes, una obra de la Edad Media, la cual relata las hazañas del caballero Lanzarote. Prácticamente es una biografía de este personaje desde su nacimiento. Entonces, también platicábamos de esta importante obra que, como decíamos, tiene como autor a Chetrín de Troyes. Muy bien, para continuar con nuestros nuevos aprendizajes, tenemos lo relacionado a la narrativa, y es que ya hemos hablado hasta el momento, haciendo también una remembranza de los materiales que hemos trabajado sobre los géneros literarios de la poesía, de la épica y de la narrativa. Ya hemos tratado de ahondar en ellos y hemos revisado variedad de información respecto a estos géneros. Sin embargo, recordemos que aunque la naturaleza del curso es proporcionarnos bases teóricas, fundamentos de nuestra especialidad, también es importante que nosotros hagamos trascender todo ese conocimiento a la realidad educativa, a nuestras prácticas docentes y poder hacer útiles todos estos conocimientos que estamos recibiendo. Pues tenemos acá unas preguntas orientadoras y que nos servirán para ir construyendo nuestros aprendizajes. En primer punto tenemos cómo se aborda la narrativa. Y pues acá
va a venir la propia experiencia de este curso precisamente que estamos llevando. Y esa es la razón por la cual estamos dándole un enfoque de utilidad a lo que estamos obteniendo como información. Porque al revisar los antecedentes de la narrativa se tiene que, a la hora de abordarse dentro de los procesos educativos, esta se aborda de manera histórica, al igual que la poesía, género del que hablábamos en los materiales y sesiones anteriores. La narrativa también ha sido abordada desde un enfoque meramente histórico, que nos proporciona información respecto a dónde, cuándo y en qué lugar surgió, respecto a las variantes de su contenido, a su evolución, entre otros aspectos. Sin embargo, es preciso, es oportuno que nosotros tomemos esta información y que ahondemos en ella de cómo llevar todo este conocimiento a nuestro trabajo docente que vamos a realizar o que ya estamos probablemente realizando en los distintos espacios de aprendizaje. Y es que la narrativa también puede utilizarse como un medio en los procesos de aprendizaje para desarrollar habilidades, para desarrollar competencias para la vida, porque es un género que, si bien se asocia a la literatura, también puede utilizarse de manera efectiva en los procesos de aprendizaje. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy: cómo trasladar la narrativa como género literario hacia el desarrollo de habilidades en los diversos espacios de aprendizaje. Y es que vamos a abordar principalmente algunos aportes de un teórico en particular, y este es Jerome Bronner, y cuya cita tenemos en pantalla. Y es que, a pesar de que tiene bastante contenido, la presentación que estamos viendo es importante conocerla y leerla para que podamos tener una idea completa de lo que él nos quiere decir sobre la narrativa. Y es que Jerome Bronner dice que somos fabricantes de historias. Narramos para darle sentido a nuestras vidas, para comprender lo extraño de nuestra condición humana. También dice que la narrativa es una dialéctica, es decir, entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre lo previsto y lo excitante, entre lo canónico y lo posible, entre la memoria y la imaginación. Por ejemplo, vemos entonces con esta afirmación que Bronner nos indica que la narrativa es parte de nuestra vida. Y por lo tanto, sabemos que los aprendizajes adquieren significado a la luz de la realidad de las personas. Y es por ello que la narrativa también puede considerarse como un elemento importante, como un elemento fundamental, como un elemento significativo en los procesos de aprendizaje, y que puede prácticamente convertirse en un medio para el desarrollo de saberes. Y es que, para ahondar un poquito también en cuanto a los postulados de Bronner, es que él considera la narrativa como un tipo de pensamiento. Y veamos entonces cómo se desarrolla este pensamiento a nivel de aula o a nivel de otros espacios de aprendizaje. De acuerdo con Aguirre, 2012, nos indica que la narrativa estimula el surgimiento de la fantasía, que frente a la realidad permite la facultad de situarse en mundos distintos al real. De manera que ejercitar la fantasía ofrece la oportunidad de formar o deformar todo lo que nos rodea. Vemos acá entonces sencillamente que la narrativa nos lleva a mundos distintos, hace volar nuestra imaginación, y que dependiendo del enfoque, prácticamente desde nuestra mente, desde lo que nosotros escribimos, podemos recrear espacios distintos a nuestra realidad y por ende desarrollar habilidades, ejercitar nuestra mente y también nuestra creatividad. Tanto la lectura como la composición de la narrativa tienen un gran valor educativo por el hecho que el texto narrativo constituye una herramienta especialmente idónea para el desarrollo de habilidades expresivas y para la construcción de la competencia narrativa de los estudiantes. Se trata entonces de visualizar las narraciones como aliadas en la tarea de establecer la vinculación emocional entre el lector y el texto,
lo cual se logra si y solo si se compromete el lector, convirtiéndolo en personaje relator de gustos y vivencias, así como también en testigo presencial, colaborador y en ocasiones involucrarlo, invitándole a proponer distintos finales. Y es que algo que debemos tener en cuenta es que leer y escribir narraciones amplía la habilidad para leer, así como también apoya al estudiante a desarrollar habilidades para pensar y aprender a encontrar significado a la vida y comprender distintos modos de relacionar la información. Asimismo, tenemos que la narrativa favorece la comunicación, incrementa el desarrollo de habilidades cognitivas y cognitivo-lingüísticas, expande el conocimiento de vocabulario, compromete la imaginación y desarrolla el interés por la lectura y la escritura en general. Como vemos, hay variedad de información y de postulados respecto a la narrativa y de cómo ella puede utilizarse en nuestro trabajo. Es importante que tengamos presente que determinados géneros literarios no solo nos pueden servir como conocimiento puro, sino que también podemos echar mano de ellos y llevarlos a nuestro trabajo docente y desarrollar aprendizajes de calidad con nuestros estudiantes. Algo que es bien importante tener en cuenta acá y que cuando revisemos más información respecto a este tema es que al igual tal y como hablábamos de la poesía en su momento y de su aplicación en el campo educativo, es que la narrativa también debe irse desarrollando de manera gradual desde los primeros años de vida o desde los primeros años de escolaridad, debido que, les reitero, las habilidades se desarrollan de manera progresiva, desde aspectos complejos hasta niveles altos. Entonces, es importante que el pensamiento narrativo se inicie a desarrollar desde los primeros grados o niveles educativos para que vaya contribuyendo de manera efectiva en el desarrollo progresivo de aprendizajes. Respecto a las dos obras que vamos a abordar el día de hoy, en primer punto tenemos la Divina Comedia. La Divina Comedia tiene como autor a Dante Alighieri, que era un poeta italiano. El contenido que esta obra nos refiere es el desarrollo de un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso del personaje principal, que es Dante. Es de mencionar que el contenido se estructura en tres partes. Como decíamos, relata un viaje, en este caso el viaje de Dante. Entonces Dante pasa por tres contextos. En primera instancia pasa por el infierno, seguidamente por el purgatorio y por último pues hace una visita al paraíso. Es importante mencionar, como hemos dicho siempre, que cada obra tiene cierta influencia de la dinámica social, de formas de pensamiento, y por ende esta obra, la Divina Comedia, nos deja ver también parte del pensamiento medieval, que en este caso pues tiende a la parte religiosa, entre otros aspectos. Dentro de los principales personajes tenemos a Dante, a Beatriz y a Virgilio, y es que es importante mencionar que la obra inicia cuando Dante se encuentra con Virgilio, que es un poeta de la época clásica considerado como pagano. Sin embargo, también se considera que él representa la racionalidad y la virtud. De igual manera aparece en esta trama Beatriz, que fue una novia de la adolescencia de Dante y pues tiene un papel especial en esta obra, al igual que los otros dos personajes. En cuanto al Decameron, tenemos que es una manifestación literaria del autor Giovanni Boccaccio. Es importante mencionar que el Decameron es un conglomerado de cuentos que están divididos en 10 jornadas y a su vez estas jornadas están divididos en cuentos o novelas. Es importante mencionar que del Decameron vamos a poner especial énfasis en la parte 3 y la parte 3 pues habla de Neifile, que significa nueva en el amor. El tema central es la astucia para lograr lo que se requiere o recuperar lo perdido. La pregunta número 1 de la semana 4 es: ¿qué componentes apoya la narrativa en la educación? ¿Quién considera la narrativa como un tipo de pensamiento? ¿Cuál es una habilidad que desarrolla la narrativa? ¿Cuál es el contexto del contenido de la Divina Comedia? ¿Cuál es el tema principal de la parte 3 del Decameron?
Muy bien, y para finalizar, como en cada material tenemos una cita importante relacionada con la lectura. Y es que tenemos acá esta hecha por Emily Dickinson, quien fue una poeta estadounidense. Ella dijo lo siguiente: para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y es que la lectura nos traslada a otros mundos, a otros saberes, a otros conocimientos, a otras dinámicas sociales. Y es ahí en donde radica su importancia. Sin más por el momento, les agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.